Redacción Médica visita la Universidad Autónoma de Madrid para entrevistar a Esther Gómez, más conocida como mi enfermera favorita. La sanitaria compagina en su día a día la labor asistencial con las clases en la universidad, pero además dedica gran parte de su tiempo a la divulgación en Internet, donde tiene una comunidad de más de 200.000 seguidores. Ahora Esther emprende una nueva etapa con su debut literario. Con ella hablamos de los retos de la profesión, los bulos en Internet y la educación en salud. Esther, eres enfermera, docente, divulgadora, escritora. No sé cómo se compagina todas estas facetas en el día a día, porque me imagino que no debe ser nada sencillo. Bueno, con mucha organización. Me acuerdo que mi abuelo siempre decía, dale tu tarea a alguien que esté ocupado, y yo creo que bueno, es la clave, ¿no? Estar organizada, y al final todo se puede, pero hay que tener, creo que en mi caso, muchísima pasión por lo que hago y por la enfermería. Estamos aquí en la Universidad Autónoma de Madrid, que eres profesora adjunta, ¿no?, en la unidad docente de enfermería, se llama así, ¿no? ¿Por qué decidiste vincularte a la universidad? ¿Qué te llamó de esa parte docente? Sí, bueno, me hace además especial ilusión que hayáis elegido este espacio, porque fui estudiante, ahora profesora asociada en el departamento de enfermería, y bueno, para mí, yo lo digo siempre, me ha encantado siempre comunicar, me ha encantado además la docencia, y yo decía, no hay nada más bonito que poder enseñar nuestra profesión a los alumnos, ¿no? Y también después de haber, no he ejercido mucho, he ejercido unos 8 años, pero en el punto en el que estaba veía que la forma de construir, ¿no?, y de hacer cosas que queramos hacer en el cambio de nuestra profesión, pues empezaban en parte por la universidad. Entonces, bueno, conseguí sacar la plaza, en este caso en la universidad en la que estudié, y bueno, no puedo estar más feliz, llevo ya 2 años y para mí es un auténtico orgullo estar aquí. Dices que llevas 2 años en la universidad dando clases, justo más o menos el tiempo que ha pasado desde la irrupción de la pandemia, del COVID-19. ¿Cómo vienen esas nuevas generaciones de enfermeros a las aulas después de haber vivido todo esto? Pues mira, realmente ellos han vivido un punto de inflexión que nosotros no vivimos, ¿no? Porque cuando estaban estudiando, muchos de ellos aún de estudiantes, hicieron, bueno, se hizo una especie de contrato especial para que acudieran a ayudar a los hospitales, ¿no? Entonces, mi palabra para ellos es de valientes, porque yo no sé, si yo pasé miedo siendo ya enfermera titulada, yo no sé cómo yo lo hubiera vivido de estudiante. Entonces, por ese lado, creo que ellos han vivido algo, no sé si llamarlo extraordinario, pero sí desde luego único, y yo creo que es una generación que va un poco tocada con una experiencia única. De cara a los estudiantes que tenemos actualmente, te diría que en parte les falta algo de motivación por el tema de las condiciones que tenemos en nuestro país en la profesión. Yo, de hecho, me veréis en redes que intento reivindicar las mejoras y las posibles, bueno, no aumentos de salarios ni nada más allá, que sea cuidarnos a las personas que nos dedicamos, en este caso a la profesión de la enfermería. Entonces yo creo que están algo desanimados, pero bueno, yo intento siempre no hacer críticas destructivas, sino todo lo contrario, ¿no? Intentar construir para poder llegar a donde queremos todos, que al final es una enfermería de calidad, como tenemos en España, que somos una de las más valoradas no solo en Europa, sino a nivel mundial, y no puede ser que estemos formando enfermeras y que se vayan de España porque no las estamos cuidando. Pasaste la época más dura con un EPI en el Hospital de la Paz, si no me equivoco. Pasados estos años, ¿qué recuerdos te quedan de esa época? Pues mira, justo ayer en una entrevista que me hicieron, me pusieron unos audios de las videollamadas que hacíamos con los pacientes, y lo que tenía era el pensamiento de qué rápido hemos olvidado, porque me acuerdo que se me ponía la piel de gallina, esos audios como que me transportaron directamente a esos momentos, y yo creo que lo que nos pasó a todos es que, independientemente de nuestra edad, yo siempre digo que maduramos en algunas áreas o aspectos de nuestra vida, porque nos dimos cuenta de, suena muy romántico, pero es verdad, de pequeñas cosas, de valorar nuestros momentos con las familias, valorar el estar juntos, valorar el abrazar y el pasar tiempo al final como una sociedad y como seres humanos que somos sociables, ¿no? Entonces para mí fue algo que, por supuesto, creo que con malos momentos como para todos, pero fue algo que me ha ayudado mucho como profesional y que me ha ayudado también a entender el sufrimiento y la muerte de otra manera.
Actualmente la labor asistencial no la ejerces, ¿no? O sí o no. Bueno, actualmente al sacar esta plaza en la universidad dejé mi puesto como enfermera escolar y después lo que he hecho es que sí que mantengo, aparte de otras especialidades, me especialicé en enfermería dermoestética y sí que estoy pasando consulta una vez a la semana en clínica privada. Hablabas antes precisamente de las condiciones que tiene la enfermería, que vienen con poca ilusión quizá las nuevas generaciones. ¿Por qué se vive esa, no sé si devaluación de la profesión? A ver, esto yo creo, es opinión mía, ¿no? Porque seguro que cualquier otra profesión que me escuche diga, me siento identificada porque yo en mi profesión también me siento evaluada, ¿no? Entonces, hablando de la parte que me toca, hay cosas que son inconcebibles, o sea, somos universitarias desde el año 1977 y seguimos siendo, o sea, no estando en la categoría A1 como el resto de nuestros compañeros. Por supuesto, hay algo que, y fíjate, no me voy al tema económico, que por supuesto también hay que reivindicarlo, pero lo que no puede ser es que no se valore la especialización. Tenemos enfermeras que se están formando después de 7 años, que tienen su plaza como, su plaza no, su especialidad como enfermeras en salud mental, enfermeras en pediatría, y lo que nos encontramos es que ni siquiera luego, ya no te digo que se cumpla, ¿no? Y que se pague a nivel de esa retribución económica, sino que es que ni siquiera se les respeta enviarlas a un servicio, a una planta de la especialidad que ellos se han sacado. Y tenemos algo tan absurdo como enfermeras de pediatría trabajando en salud mental y enfermeras de salud mental trabajando, por ejemplo, en geriatría. Entonces, yo pongo siempre el mismo ejemplo, deben estar cansados de escucharme, pero nadie se plantearía que un cardiólogo operase una rodilla. Esto lo hacen con enfermería, ¿no? Enfermería vale para todo. Incluso tenemos ejemplos de personas que han estado en una sola mañana en 4 servicios diferentes. Nadie pensaría, ¿no?, que un cardiólogo le digan, oye, de 8 a 10 te vas a pasar consulta a pediatría, después te vas a oftalmología, después te vas a quirófano a operar una rodilla y luego acabas en geriatría. Esto lo hacen en enfermería y te hablo, Tania, de que en un mismo turno de una mañana pasan por todos estos servicios. Entonces, eso, sumado también a la inestabilidad de los contratos, yo recuerdo que he firmado más de 120 contratos en los 8 años que llevo y seguramente más porque dejé de contar hace tiempo. Ha habido seguidoras que me han escrito que en el mes de marzo de este año, 2023, han firmado 21 contratos. A mí me han llegado a hacer contratos de 1 hora en el servicio público. Entonces, bueno, creo que nos quejamos de verdad con razón y que hay muchas cosas que se pueden mejorar o por lo menos poco a poco tener las ganas de querer ponerle atención y escucharnos. Y esa forma de darle atención a la enfermería quizás sería, pues como dices, ¿no?, darle su puesto, y no sé si sabes que esta semana el Tribunal Supremo ha desestimado que una enfermera pueda ser directora de un centro de salud. No sé cómo ves esto, si crees que una enfermera es perfectamente capaz de poder gestionar esto o que no entra dentro de sus competencias. Bueno, me acabo de enterar por ti, de hecho, y me llevo una decepción bastante grande. A ver, hay 4 aplicaciones dentro de la enfermería donde tenemos competencias. Tenemos la asistencial, que es la que la gente más conoce, ¿no?, la de los hospitales y los centros de salud, tenemos también la docente, tenemos la investigadora y tenemos la gestora. Es algo para lo que nos preparan, incluso sí que estudiamos en la universidad. A mí me sorprende, ¿no?, cuando muchas veces los cargos políticos o los cargos de gestión no solo no es que digas, no, tú como enfermera no puedes, sino que ponen cargos que no tienen nada que ver y que ellos no se han formado para ello. Entonces, dicho que eso ya de por sí me sorprende, me parece realmente absurdo y me parece muy irresponsable, porque qué mejor que una enfermera para conocer, y por supuesto también un médico, pero un sanitario para conocer las vulnerabilidades de su población, para saber detectar las necesidades no solo sentidas, sino también las objetivas. Entonces yo creo que es un error, es una pena que hagan este tipo de cuestiones, porque al final es algo que sí que estudiamos en la universidad y que si no lo hemos estudiado a profundidad se pueden formar en ello. Entonces, pues muy decepcionada con esta decisión. ¿Crees que las enfermeras podrían coger más responsabilidades y ayudar a lo mejor a esa renovación que necesita la atención primaria? Estamos hablando de que la atención primaria está colapsada, que quizá hay que redistribuir el trabajo de otra forma, los triajes,
¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que enfermera podría dar un paso adelante, coger más competencias en este ámbito de nivel asistencial? A ver, el problema, yo creo, y lo que siento por mis compañeras y por el colectivo, es que enfermería está también muy cansada de que sigan dándole competencias, ¿no? Hablamos del tema de las recetas, hablamos del tema de la prescripción, en este caso me dices, ¿no?, de la gestión. La enfermería no quiere que se le siga dando competencias si no van a mejorar sus condiciones, porque esto es absurdo, ¿no? ¿Quién querría en su trabajo que le den más responsabilidades, que le pongan más obligaciones, que le hagan más exigencias, pero luego no tenga ningún tipo de reconocimiento, no solo económico, sino también, como hablábamos, el tema de la categoría A1? Entonces, ya te digo, esta no es que sea mi opinión, yo sí que veo que además está dividido el sector, porque hay enfermeras que sí que quieren aumentar las competencias para que también se les tenga más en cuenta, pero luego hay otro grupo de enfermería, y me parece absolutamente coherente, que dicen, oye, no queremos que nos sigáis dando competencias si no nos vais a mejorar las condiciones. Y esas condiciones llevan a muchos enfermeros a buscarse la vida fuera de nuestro país. ¿Cómo se vive eso desde la propia profesión? Que a lo mejor, no sé si conoces a gente que se ha ido fuera a buscarse la vida. Sí, conozco muchísimo, y además a raíz de las últimas entrevistas que me habían hecho, que yo había comentado esto, me han escrito muchísimas personas, ¿no? Fíjate, a veces, como digo, que parece que nos quejamos porque queremos que nos aumenten el sueldo. Si no es una cuestión de dinero, es una cuestión de conciliación de tu vida. No puede ser que no sepas tu horario, que no sepas de un mes a otro los días que vas a trabajar, los días que vas a librar, que de repente te llamen del hospital, oye, que tienes que venir mañana a trabajar, y era el día que tú librabas. Yo recuerdo hace muchísimo que estaba en la playa en verano, yo me había cogido mis días y me llamaron y me dijeron, mañana búscate la vida, tienes que estar aquí en el hospital. Entonces, claro, al final lo que busca la gente es, dice, mira, me voy a un sitio donde voy a cobrar menos, pero puedo controlar mi vida. Puedo planificar mi vida, y ya no te digo porque quieras estudiar, o porque es que hay gente que tiene hijos, hay gente que tiene responsabilidades, que cuida de familiares, o simplemente porque dices, oye, necesito cuidarme para cuidar a los demás. Entonces, esto ya no solo en otros países, esta famosa fuga de cerebros que escuchamos en muchas otras profesiones, a mí lo que realmente me da pena es la gente que acaba dejando la profesión, que además porque somos personas, yo creo que por lo general estamos enamoradas de nuestra profesión, para dedicarte a otra cosa porque sientes que no te están cuidando. Normal. Comentábamos antes de esta entrevista que has sido enfermera escolar. ¿Por qué crees que es importante esta figura en los colegios? Bueno, no solo creo que es importante, sino que es rentable. Yo sé que muchas veces esto a nivel político es una cuestión económica, y es la cuestión más económica, ¿no? O sea, tener a una enfermera en los centros escolares, donde no solo se puede hacer asistencia, porque tenemos niños crónicos con diabetes, con sondajes vesicales, con alimentación a través de sonda PEG, sino que también tenemos niños que se puede prevenir. Yo pongo el mismo ejemplo siempre, sabemos que los niños son esponjas, y si nosotros podemos estar haciendo educación para la salud en los centros, yo he estado en diferentes centros, he estado en educación especial, en centro ordinario con aula TEA, y he estado también en centro de motóricos, se sabe que si tú puedes hacer educación para la salud con esos niños, la adquisición de conocimientos que van a tener es tremendamente rentable. Fíjate, si solo hablamos, me siento muy aséptica hablando de números, pero a veces nos damos cuenta que es lo único que interesa. Es tan rentable, y además yo pongo el mismo ejemplo. Yo no quiero que un adulto el día de mañana tenga que tomar una medicación para por ejemplo, el colesterol. O sea, yo no quiero que ellos luchar porque tengan acceso, yo quiero luchar porque no la necesiten. ¿Y eso cómo se consigue? Haciendo prevención para la salud desde los colegios. Y además te contaré un caso que a mí bueno, pues recuerdo con mucho cariño, ¿no? De hacer unas sesiones del hábito antitabáquico en el colegio, y es extensible a las familias, porque recuerdo que un papá me dijo, mi hija me ha pedido por su cumpleaños que deje de fumar después de la charla que tú les has dado. Entonces te das cuenta que hasta puede tener impacto en las familias, no solo en los niños. Entonces yo creo que es que no hay nada más rentable y además más bonito que poder educar desde la infancia a los más pequeños. Los beneficios son innumerables, como has enumerado tú. Entonces, ¿crees que falta voluntad política para que esta figura sea obligatoria en todos los centros escolares? Absolutamente. La situación que tenemos ahora es,
bueno, para empezar, absolutamente nada equitativa, porque te encontrarás en Madrid, sí que somos cerca de 700 enfermeras escolares, pero tenemos comunidades que no tienen ninguna. Andalucía, por ejemplo, no tiene enfermeras escolares. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que te vas a encontrar, para empezar, ese desequilibrio, y luego, aparte, que al final, ahora mismo, por ejemplo, las competencias en Madrid, las condiciones, en Madrid, para que haya una enfermera escolar son estos 3 casos que te he puesto: un niño diabético, o que haya un menor con sondaje vesical intermitente, o bien alimentación a través de sonda PEG. Si no hay enfermera. Entonces es absurdo, porque luego yo en la realidad me he encontrado niños alérgicos, niños asmáticos, niños con fibrosis quística que necesitaban administración diaria de la medicación, y si no hay enfermera, fíjate hasta dónde nos vamos, se traduce en un absentismo laboral de los padres, porque tienen que ir ellos al colegio a administrar la medicación. Entonces es más grande de lo que nos pensamos, y el impacto es más grande. Evidentemente es una cuestión económica, no sé por qué, porque si te sientas a ver números sabes que es rentable, pero no sé por qué los políticos aún no ven que la figura de la enfermería escolar es absolutamente primordial, y que ya se han demostrado en muchísimas investigaciones el impacto que tiene las zonas o los colegios, en este caso, que sí que han contado con esta figura, y los que no han contado con ella. Hablando de impacto, donde te has desenvuelto como un pez en el agua es en las redes sociales. Tienes en torno a 200.000 seguidores en Instagram, si no me equivoco. ¿En este punto te consideras más influencer o divulgadora? Bueno, no me gusta mucho la palabra de influencer, pero bueno, si te vas al significado, intento influir en la salud de los demás. Entonces, bueno, sí que sería, sí que estamos intentando profesionalizar esto, ¿no? Porque incluso entre compañeros a veces ven poco serio que estemos en las redes sociales, pero justo comentábamos tú y yo que si 8 de cada 10 pacientes, ya según el Observatorio Nacional de Tecnología e Información, buscan información en Internet sobre un problema de salud, ¿cómo no vamos a estar en las redes sociales, ¿no? Y sobre todo porque hoy en día cualquiera puede dar consejos de salud independientemente de su titulación o de su formación. Entonces, yo creo que tenemos que estar ahí, porque ahí es donde van a ir los pacientes, ¿no? Y lo comentábamos, ¿no? Si no van a venir al centro de salud, si no van a venir a nuestras consultas o a nuestros hospitales, creo que somos nosotros los que tenemos que ir a donde están ellos, que en este caso son las redes sociales. Esto que acabas de comentar, precisamente 8 de cada 10 consultan Internet, ¿no? Antes que a un profesional de la salud. ¿Por qué sucede esto? ¿Hay falta de confianza en los sanitarios? Bueno, yo creo que se juntan muchas cosas. Por supuesto, no tanto a lo mejor la falta de confianza, pero sí la vergüenza en cierto momento, ¿no? De no quiero contar este problema, que además esto muchas veces se viene acompañado, por ejemplo, con todo el tema de la educación sexual. Hay muchos perfiles que además triunfan porque tratan estos temas de educación sexual. Es algo que en el colegio sigue sin darse, lógicamente, ¿no? Es en la etapa de la adolescencia, es una etapa de muchos cambios y muy difícil, y también es una etapa bueno, pues que a veces los pacientes pueden tener miedos de acudir, y yo creo que al final en el centro, o sea, en las redes sociales, ellos pueden consultar, fíjate, de forma dinámica, muy comprensible, que eso también es una tarea pendiente de los sanitarios, hacer un lenguaje adecuado para que puedan entendernos y dejarnos de tecnicismos y palabras, y por otro lado gratuita. Es una forma que tienen ellos de acudir a estas informaciones que muchas veces, pues bueno, no todo el mundo tiene dinero para pagarse una consulta con un especialista, para pagarse un seguro privado, para pagarse, en este caso, pues, una cita con un psicólogo. Y sí que también otra parte, que esto estoy diciendo con responsabilidad para nosotros, pero también de los pacientes, es que a veces no conocen los recursos que tenemos, no saben que pueden pedir cita con su enfermera, que pueden pedir cita con su médico de familia, y bueno, pues también contarles sus problemas o sus dudas con respecto no solo a los problemas de salud, sino también a cómo deben cuidarse en el día a día con sus hábitos saludables. En redes sociales, y lo has comentado tú, ¿no? Hay muchos perfiles, cualquiera en realidad puede coger y lanzarse y comentar lo que le dé la gana respecto a salud o respecto a otra cosa, y siempre puede haber alguien escuchando al otro lado que, bueno, le puede influir o no. ¿Crees que deberían de haber una cierta identificación oficial por parte de las redes sociales para que la persona que está al otro lado sepa que esta persona es titulada, está certificada, es sanitaria, y diferenciarlo de otros que, bueno, pues tendrán sus ideas, pero no tienen formación?
Claro, yo creo que por suerte, o sea, no me he encontrado muchos casos de personas que se hayan identificado como profesionales sanitarios y luego no lo fueran, porque es un delito. Entonces creo que es verdad que por esa parte no estamos teniendo tantos riesgos, pero el problema es que aunque las personas no se identifiquen como figuras sanitarias, dan consejos de salud y a veces esto tiene igual de peligro, ¿no? Yo además no puse yo este nombre, pero me gustó y lo utilizo mucho, que es el sesgo del cuñado, que aquí cada uno tiene una opinión, además lo vemos, ¿no? Con muchísimas cosas, no solo en salud, bulos, fake news que se hacen virales, experimentos de, bueno, si haces esto y lo mezclas con esto, bueno, y lo vimos en la pandemia, ¿no? Con eso de beber lejía o utilizar según qué remedios caseros para diferentes dolencias. Entonces, yo creo que eso por suerte cada vez más se está evitando, pero como dices, ¿no? Lo ideal es que nos podamos identificar, que podamos darles a los pacientes, los llamo pacientes, pero bueno, al final son usuarios de internet, que sepan saber discernir de dónde deben coger los consejos y dónde no. Y yo las recomendaciones que os doy siempre es que sigan fuentes fiables, porque al final ni siquiera yo soy la persona que tengo la verdad absoluta, lógicamente, ¿no? Pero que sigan las páginas del Ministerio, de las asociaciones, de las fundaciones, de las organizaciones, que les van a dar por lo menos ese prisma más aséptico y más objetivo de la información que están buscando. En estos momentos que vivimos, que hay mucha crispación en redes sociales, yo no sé si tú has sido víctima de acoso o mensajes de odio en tus redes sociales. La verdad es que en 4 años, por fortuna, bastante poco. Sí que es cierto que en la pandemia, bueno, pues con toda esta parte conspiranoica y negacionista, sí que viví amenazas e insultos, tema, ¿no? Pues de asesina o de que estaba puesta pues no sé, de qué entidad o de a qué organización pertenecía, pero la verdad es que no. Yo intento también tener además un perfil pues muy objetivo, intento simplemente dar información, intento simplemente contar lo que el paciente creo que necesita saber, pero no intento, o sea, intento evitar entrar en el juego de la opinión, del sensacionalismo y de las cosas que al final pues intento simplemente protegerme. Yo digo siempre que elijo mis batallas. Para mí las redes es un recurso más para hacer educación para la salud y no es un trabajo, entonces yo no quiero que bueno, pues que peligre mi salud mental por ello. Entonces, bueno, por suerte, exceptuando eso, puedo decir que tengo una comunidad muy saludable y que no he tenido incidentes. Me alegro por ello. La lucha contra los bulos que comentabas anteriormente entra ahora tu faceta literaria, que una parte también la recoges en este libro. Sale ahora en mayo tu libro, me repito. ¿Cómo surge esta idea? ¿Por qué una guía de autoayuda? Bueno, pues es una guía de cuidados que al final, como tú bien has dicho, intento primero corregir esos mitos que tenemos, esos bulos que no son verdad, pero que, y además hasta de consejos, como yo digo, de nuestra abuela, ¿no? Que hemos tenido siempre, y sobre todo pues porque era una forma de discernir. Si a mí escribiendo el libro me ha costado muchísimo encontrar la información más actualizada, la que tuviera mayor evidencia científica, y intento estudiar y formarme en ello, ¿cómo no le va a costar a una persona de la calle, ¿no? Yo pienso en, no sé, en mecánica de los coches y digo, yo seguro que metería la pata buscando en internet. Entonces era la forma de buscar esa guía de salud, de cuidados, donde el paciente pueda acudir siempre, pueda tenerla en casa como consulta. Y bueno, me he extendido menos de lo que a mí me hubiera gustado, pero creo que ha quedado bastante completa. Precisamente va a eso, ¿no? De la cabeza a los pies, donde analizamos pues también curiosidades del cuerpo humano. Está muy ilustrado porque hemos querido pues también que la gente se adentre y que conozca por qué suceden las cosas en nuestro cuerpo, y también hemos metido una parte de códigos QR para intentar actualizar. Bueno, hemos puesto algo como que todo el mundo debería saber, yo lo he enseñado cuando estaba enfermera escolar en los colegios: la reanimación cardiopulmonar ante una parada, la actuación ante un atragantamiento, y también sería ideal que la población conociera la administración de la adrenalina ante un shock anafiláctico y del glucagón
en un paciente diabético que entra en situación de hipoglucemia. Entonces, bueno, eso nos parecía mejor ponerlo en formato vídeo, que es más visual, y yo además soy defensora de toda la digitalización, y sobre todo porque son recomendaciones que sabemos que cambian muy habitualmente y nos daba miedo que el libro en este caso se quedase desactualizado. Entonces, de esta manera, cada vez que haya recomendaciones volveremos a grabar ese vídeo, y cuando la persona vaya con su móvil al código QR tendrá la actualización más reciente de las recomendaciones. O sea que es un libro vivo. Es un libro vivo. Me van a tener a mí, de hecho, cuando pongan el código QR voy a salir yo explicándoles la teoría, que es, bueno, eso que hago en redes, pero llevarlo a un formato más académico, y en este caso en un libro. Eso te iba a decir, que al final has aunado un poco tu faceta en redes sociales y lo que mejor te ha funcionado, porque te ha ido súper bien, con una cosa que a lo mejor es un poquito más tradicional, que es un libro, pero que, oye, se le puede dar ese toque de cercanía, ¿no? Exacto. Con el ciudadano. Sí, además, cuando tú has tenido la oportunidad de leerlo, es lo que decía, ¿no? He intentado hacerlo con un lenguaje muy cercano, con similitudes y ejemplos de la vida cotidiana, y sobre todo, pues eso, ¿no? Viendo que es, yo me apoyaba muchísimo en mis editoras y redactoras, porque les decía, decidme qué dudas tenéis vosotras en vuestro día a día, porque yo probablemente esté sesgada por mi formación, pero qué cosas, y algo que a mí, pues fíjate, lo típico de beber bebidas isotónicas de estas de deporte para la diarrea o la gastroenteritis, sabemos que no solo no están recomendadas, sino que están desaconsejadas, y es algo tan absurdo como eso, pero que la gente sigue haciéndolo, o esto de echarse pasta de dientes en una quemadura. Son cosas que ya sabemos que están absolutamente desaconsejadas, pero bueno, pues hay que ayudar a los pacientes, en este caso a los lectores, a que sepan y a que conozcan por qué y cuál sería la recomendación adecuada en estos casos. El consejo ese de, si de toda la vida se ha hecho así, ¿no? Exacto, el consejo, como yo digo, de la vecina. Y esto, ojo, ya no solo es que hay cosas que funcionan, de hecho también hablamos de remedios de toda la vida que sí que tienen evidencia científica y funcionan, pero aquí también hay que individualizar, y lo más importante es que lo que a lo mejor, como yo digo, le ha servido a tu vecina, a ti no te sirve, o te puede ir mal porque puede interaccionar con alguna medicación que tú estás tomando. Entonces hay que tener simplemente cuidado y siempre, 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 en la medida de lo posible, consultar a un profesional sanitario. Muy bien, Esther, pues muchísimas gracias por tu tiempo para Reacción Médica y mucho éxito en esta nueva etapa literaria, y espero que nos volvamos a ver. Muchísimas gracias.